micrófono. Estoy prestos a colaborarlos en todo lo que sea posible cuando se trate de intercambiar conocimiento de lo adquirido y lo que se quiere que ustedes manejen bien. Cualquier cosa, si no Muy bien, ¿en qué hemos quedado? Voy a buscar la materia. Estamos con estadística 1, capítulo 1 de eléctrica y electrónica. Ahora recuerdo. Habíamos hecho la construcción de tablas hasta utilizando Excel, ¿verdad? Y esta última que hemos hecho del diagrama de tallos y hojas. Muy bien, eso es lo que vamos a ahora continuar con la presentación de la pantalla. Compartir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me olvidé de subir al Classroom un material último, pero voy a subirlo hoy. Lo de hoy y lo de mañana más, en una sola nomás. Mauricio dice, buenos días, ingeniero, disculpe. Muchos es nuestra primera o segunda clase. Y la anterior semana, para forma de no perjudicar el avance que hizo, nos dio que enviara las pantallas que trabajó en clases. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Para evitarme todo este problema, voy a hacer eso. Voy a colgárselos a la pantalla, al Classroom, ese material. Voy a dejar de presentar esto. Si no, voy a quedar muy mal frente a ustedes. Tengo que transferir toda esta información a formato PDF. A pesar que faltan solamente unas 10 transparencias más para poderlo mandar en formato PDF todo. Acabaré con esto y después todo en uno va a entrar en el formato PDF y así no tenemos problemas de tener muchos documentos y queda el primer capítulo en un solo formato. Haré eso mejor. Voy a acabar con esta parte de distribuciones de frecuencia y con ello lo transcribo a formato PDF. ¿De acuerdo? Muy bien, Mauricio, gracias por ayudar. Estamos en esta parte de la materia. A ver, vamos a recordar un poco. Aquí habíamos llegado a la última, pero queremos recordar esta etapa de los criterios de construcción que hemos visto en la última clase. En la última clase hemos empezado aquí de los criterios estadísticos de construcción. Cuando no tenemos los datos agrupados en clases y tenemos un conjunto de datos, hemos dicho que
lo primero que hacemos es identificar los valores máximo y el valor mínimo de la lista de datos que tenemos y con ello calculamos el recorrido de la variable, que es un dato importante en la construcción. Hemos utilizado estos datos que son los de estos 40 animales en los que se ha hecho un estudio sobre el nivel de testosterona, que es una hormona que se encuentra en la sangre de esos animales, y está expresado en una unidad específica. Por consiguiente, hemos hecho el trabajo con estos datos. Luego de haber determinado el rango, pasamos a determinar el número de clases que debe tener la tabla y hay sugerencias de que ese número de clases debe estar entre 5 y 20. Si es una tabla muy pequeña, se incrementa el problema de tener mayor pérdida de información original. Si es una tabla muy grande, no se puede manipular, no entra en una página, por consiguiente, para efectos de resumen, no justifica utilizar datos tabulados. Dos fórmulas que nos permiten calcular un valor aproximado en función del número de datos es la que tiene la forma, utiliza el logaritmo decimal como modelo, o la raíz cuadrada. Son dos funciones que tienen comportamientos distintos en función del tamaño del valor que va a asumir n. Para nuestro caso, que es de 40 observaciones, con ambas se coincide de que debería ser una tabla de 6 clases. Luego se pasa a la tercera etapa de determinar la amplitud de las clases. La amplitud siempre es el cociente entre los resultados anteriores, o sea, es decir, el recorrido de la variable sobre el número de clases que va a tener la tabla que vamos a construir. Entonces, con esto se calcula a través de este cociente un valor numérico que es también una referencia, no es un resultado obligatorio de asumir. Es una referencia para poder analizar los datos y poder tomar una decisión que es personal. Cada uno va a tomar una decisión con qué tamaño de clase va a trabajar en la construcción correspondiente. ¿Sí? Luego existe una sugerencia para disminuir el efecto de la pérdida de información original. Se sugiere de que este valor sea un número par y sea de la misma naturaleza de los datos. La naturaleza de los datos significa el tipo de dato que estamos utilizando. Los datos podrían ser números enteros, entonces este valor tendría que ser un valor entero. Los datos pueden tener la forma de un número decimal con un dígito decimal, entonces sería bueno considerar un número par con un dígito decimal. Y así sucesivamente se habla de la naturaleza de los datos al tipo de número que se está utilizando como dato. En nuestro ejemplo son datos con un dígito decimal, por eso hemos adoptado este criterio del 4.8 como valor posible para una primera construcción. La siguiente etapa es determinar los límites, y para determinar los límites hemos dicho que el límite inferior del primer intervalo de clase debe ser siempre un valor menor o igual al valor mínimo. ¿Sí? Al valor mínimo. Entonces, si nosotros estamos haciendo una primera construcción, es decir, es nuestra primera tabla a construir, podemos asumir que ese límite sea igual al valor mínimo. Entonces, teniendo la amplitud, podemos calcular los otros límites sumando al límite anterior la amplitud. De esa manera se construye esta primera columna de la tabla, saliendo de este valor de 22, por ejemplo, para el ejemplo, 22 más 4.8 es 26. Se repite para la siguiente, 26.8 más 4.8, 31.6. Se repite para la siguiente, más 4.8, se repite para la siguiente, hasta llegar a un valor que supere o iguale al valor máximo
de los datos, al valor máximo de los datos. ¿Cuál era el valor máximo de los datos? El valor máximo era 50.5. Entonces, al hacer esa acumulación, tengo 50.8, por tanto es superado y se cierra ahí la tabla. La siguiente etapa es la de calcular o determinar cuántas observaciones se encuentran en cada una de esas clases. Para ello, si estoy haciendo un trabajo a papel y lápiz, debo contar con una columna de conteo donde a través de una secuencia de palillos o una secuencia de contabilización de segmentos que vayan a construir estos cuadraditos con su raya o esta otra con sus rayas verticales, que equivalen a número de observaciones equivalentes en número de rayitas. Entonces podemos identificar el número de observaciones que van a tener para cada una de los. Una otra herramienta que se puede utilizar, les he dicho, es el diagrama de tallos y hojas. El diagrama de tallos y hojas es describir una información numérica de los datos que disponemos, de tal manera que una parte del número, de la estructura del número, represente el tallo y otra parte puede representar la hoja. ¿Qué es lo que va a variar? Va a ser lo mismo que en la naturaleza. De todo tallo salen las hojas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es definir los tallos. Esto resultó de una lectura corrida de los datos que ya no está ordenado. Una vez que se tiene esta corrida de la lectura de los datos, podemos ordenar y tener el diagrama ordenado que va de mayor a menor, desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Y tenemos, por ejemplo, si yo quisiera identificar, por ejemplo, este valor que está dada por esta hoja, ese valor representa la escritura del tallo y la hoja. Representa entonces el dato de 30.5. Cualquier lectura dentro de este diagrama de tallos y hojas se hace en ese sentido, de que siempre va a considerarse el tallo y la hoja correspondiente. En este caso la hoja estaba definida a la parte decimal, por consiguiente estoy hablando de que esta hoja representa el número o el valor 30.5. ¿Por qué? Porque está con este tallo. Esta otra será 34.3. Esta 9 sería 36.9 y así sucesivamente. Cualquier otra hoja va a representar siempre un dato de ese conjunto de números que estamos expresándolos en esta forma tabular. Aquí tenemos los datos originales, solamente que distribuidos de una manera mucho más sintetizada. Ha resultado una tabla bastante larga, entonces no es aconsejable dar como informe, pero de todas maneras nos da una idea de cuál es el comportamiento de los datos. Por ejemplo, aquí va subiendo el número de hojas, vuelve a bajar, vuelve a subir nuevamente. Hay una distribución bastante desuniforme y muy alargada de este conjunto de datos, que quiere decir que los datos que se han logrado acá son muy dispersos entre uno y otro. Y existen valores que son muy grandes, que no tienen ninguna relación con los anteriores, y eso puede ser interpretado desde el punto de vista técnico por alguna razón. Los elevados índices de testosterona, puede ser que sean animales que se han motivado de alguna manera o han tenido algún efecto emocional, alguna cosa antes de que se les aplique el examen. Entonces genera este tipo de información que ya es una interpretación técnica
de la persona que está a cargo de este experimento. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora como tema nuevo entramos a otras definiciones. Aquí esto va como tema nuevo de la fecha de hoy. Estamos con el día 15 de marzo del 2020-21. ¿De acuerdo? Y en esta parte de la materia vamos a ver ahora algunas otras definiciones de frecuencias que son postuladas para efectos de interpretación de los datos y también para poder utilizar la forma adecuada de representar los datos de manera resumida, o sea, la tabla ideal para poder presentar nuestros datos que nos permita interpretar de manera correcta el comportamiento de los mismos. El primer concepto dentro de los conceptos de frecuencia está esta de frecuencia relativa no acumulada. Frecuencia relativa no acumulada. No acumulada. La vamos a representar con la letra minúscula H sub I minúscula. Y se define como este cociente. El N sub I dividido sobre N. El N sub I dividido sobre N genera un cociente donde el N sub I ustedes saben que es el número de observaciones que está presente para una característica, ya sea un intervalo o ya sea un valor de la variable. Entonces estamos hablando de una información parcial sobre un total. Y se calcula para todas las clases o para todos los valores de la variable. O sea, se aplica esta definición para cualquier una de los tipos de tablas que hemos analizado en la etapa anterior. Es una información parcial sobre una información total. El LN es número total de observaciones. Entonces, podemos asociar a esta definición las siguientes propiedades. Primero, siempre va a generar un valor comprendido entre 0 y 1. Por tanto, es un sinónimo de proporción o porcentaje. Cuando el HI se multiplica por 100, el resultado está expresado en porcentaje. Entonces, cuando hicimos esos cálculos, ¿dónde hicimos esos cálculos? En la interpretación que hicimos acá, si ustedes retornan, aquí hemos hecho un cálculo de porcentaje y hemos visto de que es una expresión del 87 sobre 115. 87 era la frecuencia que ocurre la condición que estábamos queriendo calcular y acá el 115 era el número total de observaciones. 115 es el número total de observaciones y 87 es un acumulado que hemos calculado acá y al multiplicar por 100 hemos conseguido el porcentaje. Entonces, ¿qué hicimos? A través de esta reglita de 3 estamos llegando al mismo concepto de frecuencia relativa. De frecuencia relativa que viene a ser el cociente de una información parcial sobre un total. La otra propiedad importantísima es la siguiente, de que si yo sumo todos estos cocientes que son calculadas para todos los valores de la variable o para todos los intervalos de la clase, la suma tiene que ser 1. 1, 0, 0, 0, 0, cuantos dígitos tengamos que adicionar. No puede ser mayor que 1 porque significaría que al hacer esta transformación estaría creando datos.
que el 1 es 100%, entonces esa cantidad de datos tiene que estar representada como el 100%, o sea, el 1. No puede ser 0.999, significa que estoy perdiendo datos al hacer esta transformación. Entonces, una propiedad importantísima es de que la suma de todas las frecuencias relativas asociada para una tabla con todos los valores de la variable o con todos los intervalos siempre debe ser igual a 1. ¿Y cuál es la interpretación? La interpretación se redacta de esta manera. Hablamos del concepto de proporción o porcentaje. Proporción o porcentaje de observaciones. Siempre haciendo referencia del total de datos que estamos analizando. Entonces diremos, esa proporción o porcentaje de observaciones del total n que tienen valores de x iguales a xy en la tabla tipo 1 o tienen valores menores o mayores o iguales al límite inferior y menores al límite superior. Estamos hablando de las condiciones que se tiene que definir para identificar que se encuentra en el intervalo correspondiente. Tienen valores de x mayores o iguales al límite inferior del intervalo y menores al límite superior de dicho intervalo. Eso en la tabla tipo 2. ¿Está bien? Existe otro grupo de frecuencias que son llamadas las frecuencias acumuladas. O sea, estoy haciendo una operación posterior de acumular las frecuencias. Esa acumulación puede estar dada expresada en forma relativa o en forma absoluta. Entonces tendremos las frecuencias acumuladas absolutas o frecuencias acumuladas relativas. Para este concepto de acumulación vamos a utilizar letras mayúsculas. Letras mayúsculas. Absoluta es el NI. ¿Por qué? Porque estamos en este concepto de frecuencias, teníamos el NI. El NI es la minúscula, es la frecuencia absoluta no acumulada. La frecuencia absoluta no acumulada. Cuando tenemos el proceso o la acumulación, vamos a utilizar N mayúscula. Y como su nombre indicó, como este adjetivo indica, estamos acumulando. ¿Qué significa acumular? Significa sumar. Entonces para el nivel I, voy a sumar todas las frecuencias no acumuladas hasta ese nivel. En términos matemáticos, estamos hablando de esta sumatoria. Sumatoria del n sub j, donde j va a variar desde 1 hasta el índice i. Y para todos los valores de i, desde 1 hasta el número de clases que tenga la tabla. ¿Qué quiere decir? Reemplazando en esta sumatoria, para el primer valor o para el primer intervalo siempre ocurre que esta frecuencia es igual a la frecuencia no acumulada. Para el siguiente valor, aplicando la fórmula, se tiene una acumulación que va a generar siempre para un nivel cualquiera,
la frecuencia acumulada para ese nivel será la frecuencia acumulada anterior, para el nivel anterior, más la frecuencia no acumulada de ese mismo nivel. Estamos hablando de los intervalos desde 2 hasta cualquier intervalo que tenga o de cualquier clase que tenga la tabla. ¿Sí? De aquí tenemos una expresión equivalente donde la frecuencia no acumulada se puede calcular a través de la diferencia de las frecuencias acumuladas del mismo nivel menos el anterior nivel. Y otra propiedad importante es de que para el último intervalo de clase o el último valor de la variable siempre va a ser igual al n total, al número total de observaciones. ¿Cuál es la interpretación? Podemos hablar en términos absolutos o en términos relativos. La frecuencia relativa acumulada o frecuencia acumulada relativa, cualquiera de las dos está representando el mismo concepto, es siempre la frecuencia acumulada correspondiente sobre el número total de observaciones. El concepto de frecuencia relativa siempre es información parcial del mismo tipo de información sobre el total de observaciones. Aquí estamos hablando de acumulado porque está con letras mayúsculas, entonces tiene que ser la frecuencia acumulada en el mismo sentido que estamos queriendo definir, dividido sobre el total, para todas las clases o valores que tenga la tabla. Ahora, ¿qué es lo que representan? En términos absolutos, representa el número de observaciones. En términos relativos, representa proporción o porcentaje de observaciones. Entonces, lo que estoy haciendo acá es, si estoy representando en términos absolutos, es número. Si estoy representando en términos relativos, es proporción o porcentaje de observaciones. Siempre del total. Ahora, la característica, que tienen valores menores o iguales al iésimo valor en la tabla 1 o tienen valores de x menores al límite superior en la tabla tipo 2. Estamos acumulando de la izquierda hacia la derecha, por consiguiente tenemos una interpretación hacia la izquierda. Menores o iguales porque estamos en la tabla tipo 1 e incluye al valor. Menores al límite superior porque el límite superior de ese nivel no forma parte del intervalo, por eso no incluye a este límite en la interpretación. El análisis de la frecuencia relativa se reduce a acumular las frecuencias relativas no acumuladas hasta ese mismo nivel. Las propiedades se repiten porque estoy hablando de la misma propiedad dividido sobre n, o sea, las frecuencias relativas son valores entre 0 y 1, nunca pueden ser fuera de ese intervalo. La frecuencia relativa para la primera clase o para el primer valor siempre debe ser igual a la frecuencia no acumulada de esa clase en términos absolutos o en términos relativos. Para la última clase siempre debe ser 1. Siempre debe ser 1 para la última clase. Para la primera se repite la frecuencia no acumulada. Y para cualquier valor intermedio siempre va a ser, ¿qué cosa? Sumar el anterior, la frecuencia no acumulada del mismo nivel. Tenemos
la otra propiedad que se extiende, que es similar al de la definición en términos absolutos. Y al despejar de acá podemos retornar a la frecuencia no acumulada, que siempre va a ser la diferencia de la frecuencia acumulada a ese nivel menos el acumulado anterior. Bien, son los dos conceptos. Ahora existe un tercer concepto que es las frecuencias acumuladas complementarias. También expresados en términos absolutos o en términos relativos. Entonces tendremos frecuencias acumuladas complementarias absolutas, frecuencias acumuladas complementarias relativas. Son acumuladas letras mayúsculas. Absoluta con el N, relativa con el H. Y como hablamos del complemento, estamos hablando del mismo concepto de matemático del complemento. El complemento es la negación, entonces en términos absolutos va a ser el número total de observaciones menos la frecuencia acumulada absoluta. La complementaria va a ser con este prima el número total de observaciones menos la frecuencia acumulada absoluta. La relativa va a ser 1 menos la frecuencia acumulada relativa. Para todas las clases y para todos los valores que tenga la variable. Su interpretación es la negación de la interpretación anterior. En esta interpretación que hicimos, cuando voy a negar esta proposición, ¿dónde afecta? ¿Dónde afecta si yo voy a hacer la negación de esa proposición? ¿En número de observaciones? ¿En la proporción? ¿La negación afecta a ello? No. ¿Dónde va a afectar? En las condiciones que deben cumplir los valores de la variable. Su complemento acá era menor o igual, su complemento es mayor. Aquí era menor, su complemento será mayor o igual. Entonces, esa es la única diferencia en la interpretación. Sigue siendo número o proporción de observaciones. Sigue siendo lo mismo, la interpretación. Siempre vamos a hacer referencia al total de las observaciones que estamos analizando. Y ahora viene la negación, que tienen valores de X mayores a XY en la tabla tipo 1, o tienen valores de X mayores o iguales en la tabla tipo 2. Ahí está la diferencia en la interpretación de lo que son las frecuencias acumuladas complementarias. Las absolutas hacen referencia al número, las relativas hacen referencia a la proporción o el porcentaje. Nada. Y finalmente tenemos un caso particular. Un caso particular que es para las tablas tipo 2, que son llamadas las frecuencias acumuladas complementarias con respecto del límite real inferior de la clase. Se dice particular porque en esta otra definición se hace referencia a quién, al límite real superior. Se está comparando respecto del límite real superior de la clase. Y esta otra interpretación hace referencia al límite real inferior.
el límite real inferior es el x', ese es el límite real inferior, el x' y menos 1. Y en esta otra estamos haciendo referencia al x' y, que es el límite superior. Esa interpretación es simplemente considerada como un caso particular. Estamos hablando de esta definición. Voy a salir del nivel I, entonces voy a sumar desde ese nivel hasta el último. Estoy sumando, estoy acumulando, es complementaria, entonces a partir de ella hasta el último, para todos los niveles que tiene la tabla. En términos relativos es la frecuencia absoluta dividido sobre n. Aquí está nuestro ejemplo. Este es el ejemplo que teníamos de los exámenes. Aquí está la primera columna. Ahora, de aquí para adelante es todo lo que hemos visto de estos conceptos que acabo de presentar. Todos los cálculos posibles que se pueden hacer. Estoy hablando de todos los casos posibles que se pueden hacer, no estoy hablando de todos los que se presentan. Cuando voy a presentar en un informe voy a tomar esta columna con cualquiera de estas otras columnas. Con cualquiera, con la que vea que sea más acorde a la interpretación, más acorde al tipo de datos que yo esté utilizando. La mayoría utiliza en este formato de la frecuencia relativa no acumulada o la frecuencia relativa acumulada. Cualquiera de estas dos es la que más se utiliza. Bien, para estos cálculos lo único que tengo que hacer es saber la definición. Para esta columna, el cálculo que debo hacer es el NI sobre N. ¿Quién es el NI? Es esta columna. Entonces, este 5 dividido sobre 115 da este valor real. Redondeado a 4 dígitos porque tengo que garantizar el 1 acá como suma. El número de dígitos que va a contener va a depender de la manera como voy a redondear a unos, evitando siempre lo posible redondeos forzados que no nos garantice ese 1, 1, 1. Entonces tendremos el número de dígitos. Como el HI representa proporción y cuando multiplico por 100 es porcentaje, entonces aquí yo tendría con 2 dígitos decimales expresado los porcentajes y es una buena manera de utilizar el concepto de porcentaje. Sería 4.35% o lo que equivale a 0.0435. Y así, si nosotros sumamos estos valores, van a observar que la suma es 1. Voy a presentar primero la parte operativa. Esta otra es la frecuencia acumulada absoluta. Estoy acumulando esta columna. A partir de esta columna estoy obteniendo esta columna. ¿Cómo se obtiene? Esta por propiedad se repite el mismo valor. ¿Sí? Repito por propiedad el mismo valor. Luego, para hallar este valor voy a acumular todos los que están anterior o igual a este nivel, en la forma no acumulada. Traslado acá tendría 13 más 5, 18.
eso corresponde a la información acumulada hasta este nivel. Lo mismo para esto. Voy, traslado y sumo todo lo que es anterior o igual a ese nivel. 20 más 13 más 5, en general los 38. O utilizo la propiedad, como esto es una propiedad, se repite, sumo con más 13, tengo 18. Sumo 18 más 20, tengo eso. ¿Qué es lo que estoy utilizando? Estoy utilizando en esta última instancia esta propiedad. En términos absolutos, está aquí de este lado. ¿Sí? Para un nivel acumulado, nivel P es el acumulado del nivel anterior más el no acumulado. ¿Sí? Más el no acumulado. Entonces estoy haciendo esta relación de sumar el no acumulado anterior, el no acumulado del nivel y tener esto. O sea, estaría haciendo esto. Voy a colocarlo por si acaso con este color. Por ejemplo, para hallar esto, estaría haciendo esta suma. Y tendría esa. ¿Sí? Sumando esto más 20, tengo 38. ¿Cómo retorno a la frecuencia no acumulada? Para este nivel, por ejemplo, es 38 menos 18, 20. Esa es la aplicación de la propiedad que acabo de resaltar. Entonces, ahora, otra cosa importante, para el último nivel siempre vamos a tener el número total de observaciones. Se repite acá. Si no llegamos al mismo número, hay error en el cálculo de esos valores. ¿Está bien? La frecuencia relativa acumulada es convertir esto en términos relativos. ¿Cómo hago para convertir eso en términos relativos? Divido esta columna por 115, por el total. Si no tengo estos valores, si tengo esta frecuencia acumulada, hago el mismo procedimiento que en el no acumulado. Esto repito acá, luego sumo con esto y ya calculo esto, sumo con esto, calculo esto. Y así sucesivamente para concluir en el último nivel siempre tiene que ser igual a 1. El complemento. El complemento es el número total de observaciones menos esto. 115 menos 5, 110. 115 menos 18, 97. 115 menos 38, 77. 115 menos 61, 54. Y así sucesivamente. A eso hablamos del complemento, que estaríamos hablando de qué cosa. Estaríamos hablando de sumar todo lo que está después de ese nivel. 13 más 20 más 23 más 30 más 15 más 9. Siempre todo lo que está después de ese nivel. Porque aquí está incluido todos los que están en ese nivel. Entonces su complemento es todos los que están después de ese nivel. Este 97 es todos los que están después del 13, 20 más 23 más 30 más 15 más 9. Hay las formas distintas de poder calcular cada uno de estos resultados. En términos relativos, el mismo procedimiento. Divido esto entre el total 115, está expresado en términos relativos. 110 sobre 115 es esto. O en términos relativos, sumo todo lo que está después de ese nivel y voy a llegar al mismo resultado. Con esas características que se presentan ahí.
Este es el caso particular. El caso particular, estoy haciendo referencia a este límite. Entonces, lo que estoy acumulando es a partir de aquí hacia la derecha. Entonces, están todas las observaciones. A partir de acá hacia la derecha quiere decir todo lo que es de 13 más 20, todo. Del nivel hacia la derecha. Si ustedes observan, a partir de acá se repite el mismo de acá. O sea, lo único que está haciendo es una diferencia de considerar esta transición. Este acumulado hace referencia a este límite y este otro acumulado hace referencia a este otro límite. Nada. Por eso la diferencia en un nivel en los valores, porque después los valores se repiten para todos ellos. Bien, ahora el tema de interpretación. El tema de interpretación viene dado en términos de lo que queramos interpretar. Por ejemplo, el H sub 4, nivel 4, H minúscula, es este valor, que corresponde a este valor de información absoluta sobre el 115. O sea, tengo el valor de 0.2, significa que 20% de los 115 exámenes tienen notas mayores o iguales a 55 y menores a 70 puntos. Estamos hablando de interpretar esas. Esos 23 exámenes que están con esas notas, en términos relativos, corresponde al 20% del total de exámenes que están tabulados acá. Esos tienen notas mayores o iguales a 55 y menores a 70 puntos. Esa es la interpretación. Aquí estamos hablando de este valor, por ejemplo, 38, está en la frecuencia acumulada. Entonces tengo 38 de los 115 exámenes están con la condición de tener notas menores que 55 puntos. La acumulación se interpreta siempre en el sentido menor hacia el límite superior. Como no incluye al límite superior, por eso voy a interpretar como un valor menor a ese valor que define el límite superior. Este valor 0,7913 en porcentaje 79.13% de los 115 exámenes tienen notas menores a 85 puntos. ¿De acuerdo? ¿Cómo interpretan este 54? A ver, ¿quién quiere interpretar el 54? Este 54 está relacionada con esta clase y corresponde al n'. Cuando tenemos prima es complementaria. Si es complementaria, entonces es la negación de esto, es el complemento de esto, por consiguiente es la negación. La negación de menor es mayor o igual. Aquí en el límite superior, entonces tendremos 54 exámenes, tienen notas mayores o iguales a 70 puntos. ¿Quiénes son esos 54 exámenes? Son estos 30 que están acá, más 15 que están acá, más 9 que están acá. Corresponde a esa interpretación. No necesito estar haciendo esa suma porque aquí ya me está indicando en ese sentido. ¿De acuerdo? Pero sí, si quiero hacer los cálculos tendría que ver en ese. A ver, ¿quién quiere hacer la interpretación de este valor? Ay, ay, ay.
0,4696 en términos relativos, o en porcentaje 46,96%. ¿De qué? De los exámenes. Estamos hablando de las notas de los exámenes. 46,96% de los exámenes. Estamos hablando del complemento particular. El complemento particular hace referencia al límite inferior. Entonces nos trasladamos y 46,96% tienen notas mayores o iguales a 70 puntos. Es la misma interpretación de esto, solamente que aquí está haciendo referencia a este límite, al límite superior, y en este otro caso está haciendo referencia al límite inferior. Estamos hablando de la misma interpretación. Se dice que es un caso particular porque hace referencia al límite inferior, nada más. Ahí está la explicación de las distintas interpretaciones que acabo de hacer de manera verbal. Ahí están transcritas en forma escrita para que ustedes puedan repasar y poder practicar. Cualquier otra interpretación se hace de esa manera. ¿Alguna pregunta antes de pasar al otro ejemplo? A ver. Nadie dice nada. ¿Se han dormido o se han...? Ingeniero, ahí dice ejemplos de aplicaciones y nos menciona un ejercicio. Ese libro, ¿nos los podría subir al Classroom? ¿Cuál? Donde nos dice ejemplo de aplicación, nos dice que hagamos un ejercicio de tal página y se refiere a un libro. O sea, ¿el libro nos podría subir al Classroom? Ah, sí. Muchas gracias. Voy a hacer. ¿Qué otra duda? Bien, entonces, como ejemplo de aplicación, tengo esta referencia que tienen que hacer toda vez que ustedes quieran hacer un ejercicio. El número de ejercicio, el número de página, el título del autor, del libro y el autor. Y entre los datos del enunciado problema indica que es una distribución de frecuencias que tiene 4 clases. La simbología tenemos que manejar bien. Tiene 4 clases o 4 intervalos. C es la amplitud o el tamaño de clase, es constante para todas las clases que tiene la tabla. La variable es la variable y el punto medio de la primera clase es 10. El punto medio de la cuarta clase es 22. La frecuencia relativa de la primera clase es 0,30. La frecuencia relativa no acumulada, ambos no acumulados, para la cuarta clase es 0,175. La frecuencia relativa acumulada es 0,45 y el número total de observaciones es 120. El ejercicio consiste en reconstruir la tabla.
reconstruir la tabla porque esto es una información parcial, no está dando toda la tabla. El ejercicio dice reconstruir la tabla. A ver, reconstruyan. Yo sé que no van a poder. Entonces, lo que nosotros hacemos, no les voy a mostrar la solución, voy a hacer una hoja en blanco. En esa hoja en blanco vamos a, dice reconstruir la tabla, entonces tengo que saber construir la tabla. Para eso voy a utilizar el conocimiento de que nosotros tenemos una tabla de 4 intervalos de clase. Entonces vamos a un valor, 2 valores, 3 valores, 4 valores, y una última para el total. Y tenemos acá la columna de las clases. Tengo una columna de los puntos medios. Tengo una columna de las frecuencias. Tengo una columna de las frecuencias acumuladas. Una otra columna no sé de qué y pronto. Entonces vamos a transcribir y aquí nosotros estamos con la simbología del y menos 1 hasta el y' sub i. Después de los datos tenemos, ¿qué cosa? Tenemos los y sub i's, entonces estamos hablando de los puntos medios. Luego tenemos, ¿qué otro dato? Tenemos las frecuencias h sub i's. Tenemos, ¿qué otro dato? Los mayúsculas. Después, ¿qué otro dato tenemos? Tenemos el n. Para contabilizar el n necesito el ni. Y aquí tenemos el índice i, que identifica la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, y aquí están los totales. Entonces, cuando transcribimos los datos a esta forma tabular, lectura es el punto medio, porque no tiene prima, por si acaso. No tiene prima, no tiene... Entonces, el punto medio para la primera clase es 10. Entonces, aquí está el valor de 10. La siguiente lectura para la cuarta clase es 22. La cuarta clase en la misma columna es 22. La siguiente lectura de datos para la primera clase es 0.30. 0.30. Seguimos haciendo la lectura. Para la cuarta clase es 175. 0.175. Seguimos haciendo la lectura de los datos. La segunda acumulada es 0.45. La segunda acumulada 0.45.
Lectura de los datos, n es 120, total 120. Esos son los datos que disponemos y con eso quiero completar la tabla. Todo lo que corresponden a esas 2, 4, 5 columnas. Ese es el objetivo del trabajo. ¿Cómo empezamos? Podemos empezar en el lugar de las frecuencias, podemos empezar en el lugar de las clases, son independientes las definiciones de cada uno de esos conceptos. Entonces, ¿por dónde quieren que empecemos? ¿Alguien tiene alguna preferencia? Empecemos Buscar con este primero lugar. la amplitud, dije. Ya, justo lo que estaba queriendo hacer. Empecemos por esta región. Dice que la amplitud C es constante. Entonces yo tengo acá Y1 es 10. Y2 es ¿cuánto? 10 más C. Y3 es 10 más C más C. O sea, 10 más 2 veces C. Y4 es 10 más 2C más C. ¿Se acuerdan, no? De esa propiedad. O sea que aquí es 10 más 3C. Estoy hablando de realizar en esta columna este análisis. Pero este 10 más 3C es igual a ¿qué? 22. Y aquí hay una ecuación con una sola incógnita. ¿Cuánto vale C? Cuatro. Exactamente. Era lo que necesitaba para completar esta columna. 10 más 4, 14. Más 4, 18. Más 4, 22. Entonces, esta columna también está completa. ¿Cuál es el intervalo cuyo punto medio es 10 y la amplitud es 4? 8 a 12. La amplitud es 4, este es el punto medio, quiere decir que tengo 2 a su izquierda y 2 a su derecha. Entonces, 10 menos 2, 8. A 12. Repito, más 4, 16. Repito, más 4, 20. Repito, más 4, 24. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? En este otro sector, es otro el análisis. Primero, toda la columna debe valer 1, propiedad.
Otra propiedad, estoy con la acumulada, el último debe ser 1. Y el primero siempre se repite. Solo propiedad. Después tenemos que el H sub P es siempre igual al H sub P menos 1 más el H sub P minúscula. Una propiedad de la acumulación. Entonces, si yo tengo este valor de P, es para 2, para 3, hasta 4. Reemplazo para 2, es el H1 más el H minúscula 2. Este H1 más este tiene que dar esto. Entonces, conozco estos dos, conozco esto que es el H minúscula sub P, es siempre el H mayúscula sub P menos el H mayúscula sub P menos 1, que es la fórmula que resulta de hacer el despeje de la minúscula. Entonces, yo tengo dos frecuencias acumuladas. Entonces, la diferencia genera la no acumulada. 0,30 más 0,15, 0,45 queda esto. Esto, 45 menos 30, queda esto. ¿Cómo calculo esto otro? Tengo dos caminos. Toda la columna debe ser 1, por consiguiente tengo una incógnita. Puedo utilizar 1 menos todo lo que está acumulado acá. O tengo esta otra. Aquí debe ser 1. Entonces, ¿cuánto tendría que ser esto? Sabiendo que tengo este no acumulado. Entonces, tengo esto. Puedo despejar esto. Todo es manipulación de las fórmulas, nada más. ¿Y qué serías en la 3? 0,375. A ver. 5 y 5, 10, ¿está bien? 7 y 7, 14. 19. No da. Con 3 dígitos son estos dos valores. Aquí sería 10, 14 más 1, 15, está bien. 20. 5, 6, 9, 10, acá abajo. Ahora, si yo sumo acá, tendría 5. 7 más 5, 12. 4 más 4, 8. Ahora, si yo sumo esto, tiene que dar 5 más 5, 10. 3 más 7, 10. 8 más 2, 10. Da 1. ¿Y cómo calculo esta columna? En esa columna tenemos el concepto del HI es igual al NI sobre N. Entonces, el NI como consecuencia sería igual al HI por N. Entonces voy a multiplicar todos estos por 120. 3
6,36, ¿no? La mitad, 18. ¿Cuánto da esto? 0,375 por 120. 45, Inge. Gracias. ¿Y este otro? $21. 21. 21. Quiero extender para los otros conceptos, eso ya dejo para ustedes para que puedan. Esa es la resolución de este ejemplo que estaba en esta página ya resuelto. Aquí estaba esquematizado el tema de los puntos medios. Como la amplitud es constante, entonces estoy representando de la primera clase, segunda clase, tercera, cuarta clase. Entonces, si la amplitud es C a la mitad, existe la mitad de la mitad de C a la izquierda, la mitad de C a la... Al otro punto medio también es lo mismo, la mitad de C, la mitad de... Entonces, cuando voy a pasar de un punto a otro punto medio, es simplemente sumarle C. Para llegar a este tendría 10 más C, que es lo que puse acá. Y 2, 10 más C. Eso es lo que estaba explicada en la transparencia anterior de mi exposición anterior. Es simplemente eso. Entonces tenía 22, era igual a 10 más 3 veces C, de aquí se despejaba. Ahora el avance pudo haber sido de este lugar. Lo mismo, aquí es la mitad de C, para llegar aquí es menos C. Estoy avanzando hacia la izquierda. Entonces tendría 22 menos C. Aquí sería 22 menos 2C. Y eso sería 22 menos 3C. Ese 22 menos 13 debe ser igual a 10. La misma relación va a dar el mismo resultado. O sea, de cualquier punto de la tabla yo puedo trasladarme hacia cualquier punto. No debe haber diferencia en el análisis si estoy considerando los datos de manera correcta. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la otra parte, que es representaciones gráficas para datos tabulados. Eso más voy a colocarlo al PDF y los voy a pasar toda la información al PDF. Quedaré por acá, el día de mañana entro a representaciones gráficas. ¿De acuerdo? Está bien, Inge, no hay problema. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Había tenido 58 estudiantes. A ver, voy a tomar listo un ratito, por favor. Mientras tanto voy a pasar a formato PDF esto. Queda aquí. Esto voy a borrarlo porque está en blanco, y todo esto voy a exportar. Voy a exportar en PDF. ¿Y dónde lo voy a colocar?
a mi equipo y aquí voy a colocar una carpeta de PDFs. Y ahí voy a colocar eso. Y eso voy a llevarlo a... Voy a llevar a la plataforma de trabajo. Voy a crear material, distribuciones de frecuencias. Y voy a crear un tema con el mismo número, distribuciones de frecuencias. Y voy a añadir un archivo que está en mi computadora en listo. Voy a publicar. Y ahí está. Supuestamente ustedes han recibido un mensaje de este PDF, de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y lo que vamos a ver mañana más. Muy bien, lo único que les estoy debiendo es una copia del PDF del libro, que se los voy a buscar para mañana.